Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Ya nos encontramos en esta última etapa del curso, donde la temática que nos quedaba por ahí pendiente es la de poder y control social. Si bien durante estas semanas y meses del curso lo que hemos logrado analizar tanto en la unidad correspondiente a la diferenciación social y la desigualdad social, y también lo que hablamos un poco sobre las dinámicas del individuo y la sociedad, ¿verdad? Y lo que ustedes en un inicio pues lograron conversar y analizar con el profesor Barquero sobre el origen de la sociología y la perspectiva sociológica. Creo que ya esta etapa final, esta última recta, nos permite ya terminar de amarrar muchos de los conceptos que logramos comprender, ¿verdad? Que logramos también ver un poco más en lo que llamamos la sociología aplicada, no únicamente la importancia a través de la teoría, ¿verdad? Y del conocimiento, sino ya propiamente en las dinámicas que se desarrollan ya en circunstancias particulares allá afuera, en la calle, ¿verdad? O inclusive en nuestros círculos más cercanos y demás. Entonces, como ustedes bien saben, y pues bien, ustedes saben que además de discutir desde los conceptos teóricos y luego también ver de qué forma los podemos trasladar a nuestras realidades, ¿verdad? Para poder comprender ya propiamente la aplicación de la teoría sociológica, también considero sumamente importante saber quién nos habla y desde dónde nos habla. En esta ocasión, por una parte tenemos a Peter Berger y por otra parte tenemos a Ignacio Martín Baró. Ambos son referentes en el ámbito de las ciencias sociales, sobre todo sociología, psicología, etc. Por una parte, pues Berger, el sociólogo teólogo austriaco, ¿cuáles son sus temas de mayor especialización? Bueno, por una parte la construcción social de la realidad, ha trabajado sobre la sociología del conocimiento, que estas dos pues lo podemos, o ustedes más bien pues a la hora de leerse la lectura pues lo encontraron un poco más presente, ¿verdad? Y también pues ha dedicado bastante a la escritura sobre la sociología de la religión. Por otra parte, Ignacio Martín Baró, él es filósofo, bueno, era filósofo, psicólogo y sacerdote jesuita. Si bien es cierto, español, pues dedicó gran parte de su vida hasta que fue pues asesinado, ¿verdad? En la época de la guerra en El Salvador, pues él dedicó la mayor parte de su vida a la investigación de la realidad sociopolítica salvadoreña. Ahora bien, el análisis que vamos a realizar es bastante, no voy a decir que general, pero sí hay algunos detalles ahí que ustedes pues en la lectura lo pueden revisar y pueden detenerse un poco más, ¿verdad? Em, en esta lectura particular sobre la perspectiva sociológica, Berger cuando nos habla de la presencia, la incorporación del hombre en la sociedad, primero nos habla, y eso tenemos que tenerlo bien presente, nos habla desde la sociedad estadounidense de una época particular. Si bien es cierto, uno cuando ya revisa y empieza a analizar un poco las consideraciones que hace Peter Berger, y logra encontrar ciertas referencias o ciertas similitudes con la sociedad, ya sea nuestra o inclusive con la misma sociedad estadounidense, pues vemos que igual hay unos cambios importantes y eso tenemos que considerarlo a la hora de cuando trabajamos en comunidades, ¿verdad? Cuando trabajamos en áreas específicas, que las personas y los conjuntos sociales no siempre son los mismos y que hay una serie de factores que vienen a cambiar o impactar pues las dinámicas de las mismas. Entonces, Berger pues nos menciona que nosotros como personas pues nos movemos en sociedad de acuerdo con sistemas cuidadosamente definidos de poder y de prestigio. Así nomás comienza la lectura, ¿verdad? Con este razonamiento de impacto y a partir de eso hace como una serie como de puntuaciones o de cosas pues que uno
puede ir como desarrollando o puede ir analizando todavía un poquito más. ¿A qué se refiere con esta cuestión de que, bueno, cuidadosamente definidos, por quién, cómo, de qué manera se reacciona o etcétera? Pues a través de reglas por obedecer, ¿verdad? Ahí poco a poco, inclusive, y creo que dentro de un ratito lo vamos a conversar, nos define una serie de ejemplos, ¿verdad? De qué manera ciertos sectores particulares con intereses específicos pues vienen a definir un poco las reglas del juego, ¿verdad? De qué manera pues a través de diversos métodos, no siempre es el mismo, no siempre es tan sencillo de poderlo identificar, porque entonces podría ser muy casi que lógico decir, pero entonces ¿por qué caemos, verdad? O entonces ¿por qué aquellos se dejan? Sino que ya hay una serie de factores o de mecanismos que ya están tan entrelazados, tan enraizados, que en algunas ocasiones no solo no los vemos, sino que somos parte y hasta vamos ahí en la línea, ¿verdad? Casi que contentos, sin darnos casi que ni cuenta. Entonces, estos diversos métodos que en este caso particular Peter Berger nos menciona para poner en línea a aquellas personas o grupos que quieren irrumpir, ¿verdad? O que no quieren mantener esa estructura particular, pues nos habla por una parte, ya sea la persuasión, ¿verdad? Para convencer a las personas, ya sea por el escarnio, la murmuración e inclusive el oprobio, de poderse sentir como culpabilizado, ¿verdad? O culpabilizada de qué fue lo que pasó. Tal vez no necesariamente es una persona o un grupo particular que tenga que hacerlo sentir a uno o tenga que mencionárselo directamente, sino que ya casi que las fichas están colocadas para que esto se desarrolle de esa manera. Luego también hace mención de que los medios de control social varían de una situación social a otra, y es un poquito lo que yo les acabo de mencionar. Si bien es cierto, ciertas dinámicas, por ejemplo, en una comunidad particular, en los barrios del sur, tiene ciertas dinámicas, quizás no son las mismas en una comunidad indígena, ¿no? O quizás no son las mismas en una zona costera, donde el ritmo de vida es distinto, donde la forma de tratarse, de socializar inclusive, pues es distinta de una zona a la otra, y eso hablando entre una misma región, dentro de un mismo país. Ahora imaginémonos ya hablando en comparación de sociedades un poco más diversas, más cambiantes. Y luego también hay un punto importante que Peter Berger, pues a través de la lectura esta que nos presenta, sí le da un componente de bastante importancia, y es que a fin de cuentas, el medio de control social fundamental, cuando los otros no funcionan o no funcionan lo suficiente, depende de qué es lo que se necesite, inevitablemente viene la violencia física como una forma de control social. Luego hay diferentes formas de poder aplicar estos medios de control, donde inclusive el tema de la violencia sí está presente, pero en algunas ocasiones de forma más evidente y otras formas más disimulada, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué nos hace meditar un poquito el autor? Bueno, por una parte, y según las consideraciones que él desarrollaba para el momento en el que realiza estas consideraciones, ¿verdad?, este análisis, es que los países con ideologías menos democráticas y humanitarias pues emplean instrumentos de violencia con menos cautela. Básicamente son más descarados, por decirlo de manera coloquial. Por otra parte, y en aquel momento, pues Berger también consideraba que las sociedades democráticas, las cuales pues tendían a compartir los valores, ¿verdad? El hacer el bien, el deber ser, en mantener la armonía, etcétera, etcétera. La convivencia, pues inclusive la ejecución, por así decirlo, de la violencia, ¿verdad? De los medios de violencia se hacen para poder mantener precisamente estos valores compartidos. Entonces, si usted no quiere comportarse de buena manera, ¿verdad? Si usted no quiere mantener nuestros mismos valores, bueno, también tenemos una forma de emplear medios de violencia. Más disimulado, más agazapado, por también llamarlo de una forma coloquial, pues sí, pero la ejecución de los medios y acciones a través de actos violentos pues también están presentes.
Que sí nos menciona un poco es que la violencia se usa como último recurso tradicionalmente, ¿verdad? Y que ya inclusive con el tema de que sea una amenaza, pues ya es suficiente para poder ejercer un control social más cotidiano. Y ya sea en el caso de que no funcione la coacción, ¿verdad? No funcione como todos esos otros procesos más de tensión, más de intentar, de jalar, de estira y encoge, pues inclusive la violencia puede emplearse de manera oficial y legal. Entonces, como que pasa toda una serie de procesos para poder llegar a ese último punto, pero si es necesario llegar a eso, se llega. Y también, pues con respecto a los mecanismos de control social, ¿verdad? Que ahorita los veíamos creo que en la segunda o tercera filmina, pero me parece que tal vez lo pasé un poquito más rápido precisamente para poder aquí conversarlo con un poquito más de calma. El autor menciona algunos mecanismos que él ha identificado. Yo creo que si nos sentamos un gran rato, ¿verdad? Y podemos poder identificar otras maneras en la que se puede ya encontrar, por ejemplo, a través de redes sociales, hay otros mecanismos que si bien es cierto, estos están presentes, hay otros que también uno puede ir identificando ya con el pasar del tiempo y la evolución de las maneras de socializar y de comunicarnos. Em, por ejemplo, el autor menciona el oprobio, ¿verdad? Como un mecanismo favorito por los grupos de los que en apariencia se oponen por el uso de la violencia. Y quizás el oponerse al uso de la violencia es una violencia tangible, más visible, más identificable, porque violencia igual, pero así como de calladito, como muy disimulado, como muy naturalizado, como no pasa nada, pero en realidad está pasando todo. Luego también otro mecanismo es el ridículo, o también a través de la moral, ¿verdad? Más bien en nombre de, porque no es propiamente a través de, sino en nombre de la moral, en nombre de las costumbres, en nombre de los modales, también a través de la murmuración. Y acá el tema particular de la presión grupal, el autor nos menciona que hay como un deseo muy, tal vez para algunos más profundo, ¿no? Para otros un poco más en la superficie, pues este deseo humano de ser aceptado. Cuando hablamos de presión grupal, no solo nos referimos al grupillo de amigos del barrio, sino también nos referimos ya sea a nuestras familias, al grupo de, por ejemplo, de colegas, ¿verdad? Bueno, hay una manera de ser de parte, o se espera de que las personas que ejercen el derecho sean de alguna manera, o que los que ejercen la medicina sean de otra, o que los que estudian trabajo social sean así, o los que estudian archivística tengan una manera de expresarse, o los que sean de filosofía, etcétera, 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 ¿no? Entonces siempre en apariencia existe como este deseo de ser aceptados sin la necesidad de que uno diga, mira, sí se quiere ser aceptado. Bueno, quizás algunos sí, pero existe como ese deseo en el inconsciente o esa necesidad, como les digo, no únicamente a través de los amigos, ¿verdad? O inclusive de los compañeros o colegas del trabajo o del ámbito de estudio, sino también de nuestras familias, que de hecho es uno de los componentes o de los grupos primarios, pues que el autor nos desgrana un poco más en el análisis. Una cosa interesante que de hecho pues lo presenta ahí como unos cuantos rengloncitos nada más y uno dice, vaya manera de también ingeniárnosla para poder ejercer este tipo de control social, y es el hecho de que el autor menciona, bueno, de que no todos tienen esa capacidad, ¿verdad? O tienen ese poder para ejercer ese tipo de mecanismos de control social sobre personas o grupos en particular, sino que hay algunos que tienen la astucia, podría decirse, de poderlos ejecutar sin tener los medios. ¿Y de qué manera? Pues a través del fraude. Entonces, básicamente llevarlos, tratar como
de hacer creer que se tienen el control, ¿verdad? Hacer creer que se tienen los mecanismos, que se tiene la posesión, que se tienen todos los elementos necesarios para, pero en realidad no se tiene. Entonces es como generar, por ejemplo, la murmuración sobre un tema en particular. Bueno, yo no tengo ni que hacerlo, que alguien más lo haga, pero yo moví las fichas. Y entonces la persona que inició todo en realidad no tenía el conocimiento, no tenía toda la información para poderlo desarrollar, pero aún así tuvo la astucia, ¿verdad? Supo a quién decirle o de qué manera provocar para que se desarrollaran las cosas. Entonces, aunque no se tengan el poder tal cual, si se tiene la astucia, pues también se podría desarrollar. Ahora bien, en la filmina anterior les hablaba un poco sobre la presión grupal en el caso de los compañeros de estudio, ¿verdad? De sus carreras, etcétera. Vemos proyectado en pantalla una de los análisis o de las meditaciones que nos hacía un poco el autor. Nos hablaba sobre la elección de una profesión o oficio. Entonces, ahí inevitablemente hay una serie de consideraciones. Por una parte, se subordina, ¿verdad?, al individuo a una diversidad de controles que a menudo son bastante severos. Entonces, pues sí, casi que una serie de clichés, ¿no? O de cosas que se esperan particularmente sobre una persona profesional, y que si no se cumplen, pues entonces no coincide, ¿no? Hay una cierta manera como se tiene que ver un profesional hay una manera de expresarse, hay una manera de desarrollar o de ejecutar la profesión, y que incluso hay mecanismos no solo que sean entre colegas, ¿verdad? O personas particulares o grupos particulares, sino también tenemos una manera más institucionalizada, por ejemplo, como son los colegios profesionales. En ese sentido, el desempeño de cualquier oficio en la sociedad, ¿verdad? Inclusive los empleos humildes, trae consigo un código de conducta que es difícil de contravenir. A partir de eso, las expectativas. Entonces, ya sea tanto personas, la sociedad civil en general, como las profesiones a través de los colegios o de las facultades, etcétera, que se espera que un profesional en X o Y, pues temática tenga ciertos conocimientos, sino que además de eso tiene que tener cierto comportamiento y ciertas herramientas que lo nombran o que lo reconocen como un profesional Nos pregunta por qué es importante. Bueno, pues básicamente porque el empleo determina nuestra conducta en casi todos los demás aspectos de la vida. Entonces, si bien es cierto, primero comenzamos en una etapa de formación académica, ¿verdad? Más de educación primaria, de formación, etcétera. Ya después la parte universitaria, en este caso, pues universitaria porque estoy conversando con ustedes, pero otras personas que tengan una formación particular, ¿verdad? Que tengan un desarrollo que tal vez no esté institucionalizado, ¿verdad? Que sea un poco más de aprendizaje más desde lo propio, más desde lo familiar, etcétera, pero nos preparamos para básicamente durante unos 5 o 6 años, o si se quiere un poco más, ¿verdad?, en posgrados, otro tipo de estudios, etcétera, para dedicarnos 30, 40, 50 años, no sé, durante cuánto nos corresponde trabajar, ¿verdad? Y toda la vida básicamente gira alrededor del trabajo, las horas que tengamos libres, la posibilidad en el caso de que ustedes llegaran o quisieran a tener familia también, el tiempo de compartir con las familias, inclusive hasta el tiempo que tienen para compartir con las mascotas, para dedicarse a las plantas, para dedicarse a los amigos, a sus familiares. Entonces, si quieren hacer yoga, correr, nadar o lo que fuera, todo se determina a partir de un punto en particular, que es el trabajo. O en el caso que ustedes excepcional, ¿verdad? Que no tengan que dedicarse tanto al trabajo, ¿verdad? Porque ya tengan
esas capacidades ya solventadas a partir inclusive de lo que hemos visto, ¿no? En clases anteriores, que ya se tenga la capacidad adquisitiva a través de las familias, o etcétera, etcétera, ¿verdad? O se vayan a ganar la lotería, no tengan que preocuparse por trabajar, pero los demás mortales sí tendríamos y construimos básicamente nuestra vida, nuestra vida, básicamente, qué más que eso, ¿verdad? A través o a partir del oficio, del trabajo que tengamos en el momento. Y que a partir de ahí pues podamos proyectar si vamos a comprar una casa, los que decidan si fuera un carro, dónde van a vivir, dónde van a trabajar, si se quedan en el país. O sea, básicamente todo es a partir de poder generar un trabajo, lo cual les permita cumplir con las necesidades básicas de alimentación, de vestido, de cobija, de salud, etcétera, etcétera, pero todo a través de una elección que fue la que realizaron a sus 16, 17 años para poder estudiar o escoger un oficio particular. Precisamente el trabajo como uno de los componentes más importantes de nuestras vidas, también hay un otro factor muy importante que es el que se identifica como la vida privada. O sea, bueno, tenemos como esa, y que de hecho eso se conecta con otras de los autores que vamos a analizar, y de las lecturas pues que tenemos el espacio o por así decirlo, la carnita para poderle sacarle provecho y el sustento para poder conversar sobre estas temáticas y no únicamente sentarnos a conversar. Entonces nos habla sobre el desarrollo de la familia, ¿verdad? De la vida privada. En este caso, Berger nos dice que el hogar es un sitio para refugiarnos de las tensiones del mundo y un lugar de realización personal. Y pues que en el caso de un riesgo de un desmoramiento significa una pérdida total de sí mismo. Entonces, básicamente nos habla de un ideal de familia estadounidense, ¿verdad? La típica familia americana, por eso les puse esa imagencilla por ahí para hacer un poco alusión a, y a partir de ahí también lo que son como los roles, cuáles son las posiciones, ¿verdad? Los riesgos que podemos tomar a partir de qué es lo que hagamos o no en nuestras vidas y que vaya a determinar si vamos a desarrollar, en el caso de las personas que quieran, ¿no? Desarrollar una familia o etcétera. Entonces, inclusive este tipo de control, ¿verdad? No es únicamente con qué va a trabajar, qué horas, cuántas horas va a trabajar, cuánto va a aportar, todo lo que ya hemos visto poco a poco, ¿no? Sobre los sistemas de certificación, etcétera, sino inclusive desde lo más íntimo, desde la esfera más privada que es pues la familia. Y precisamente a través de esa esfera, ¿verdad? De lo privado, a través de la de lo que nos correspondió, de nuestro contexto, de donde nos ubicamos, pues el autor analiza un poco el tema de la estratificación social y lo hace entender básicamente como si esto fuera un sistema de jerarquía, ¿no? Por una parte, algunos estratos ocupan una posición más alta y por otra parte, otros ocupan una posición más baja. Para que el sistema pueda funcionar, eso es como se ubica o cómo está localizado. Hay una asignación de roles según un sistema de clases, ¿verdad? Que en este caso se determina por criterios económicos y el autor sí identifica un alto grado de movilidad social. Recordemos la unidad pasada, ¿verdad? Que tuvimos esta oportunidad de poder ver de qué manera depende de dónde nacíamos, de la manera, del contexto en el que nos encontrábamos, de las posibilidades que tuvieron nuestros papás y los papás de ellos,
es del cómo, si bien es cierto, recordemos también hay un poco el ejemplo que teníamos de Michael, ¿verdad? Y de Rockefeller, cómo se determinaban una serie de consideraciones a partir inclusive del momento en el que todavía se encontraban en el vientre materno. Entonces, en este caso, cuando el autor nos habla, por ejemplo, sí, estamos claros de que la asignación de roles, en este caso, pues lo está viendo desde un sistema de clases y el cual particularmente se determina por criterios económicos. Recordemos que nos está hablando desde la sociedad estadounidense y en tanto no solo el tema de generación económica, ¿verdad? Es como uno de los pilares principales de esta sociedad, sino también las posibilidades. De ahí viene también el gran sueño americano, ¿verdad? De las personas que consideran que se tuvo como esta gran época de oro, donde los sueldos eran muy altos, las posibilidades de trabajo eran casi que infinitas, ¿verdad? Y a partir de eso, entonces, pues claro, tiene una lógica de que se considere que hay un alto grado de movilidad social. Cosa muy distante, por ejemplo, con algunos de nuestras zonas más del istmo, ¿verdad? Inclusive, o de algunas zonas particulares de Latinoamérica, donde básicamente si usted nació ahí, de ahí no va a pasar. En cambio, el autor, al hablarnos desde una sociedad estadounidense, ¿verdad? Pues utiliza todos los elementos y todos los componentes de la misma y a partir de ahí, pues sí, pues claro, hace un análisis de las posibilidades que tienen estas familias o estas personas que inclusive dentro de un sistema de control tienen ese tipo de posibilidades y oportunidades que otras sociedades que igual estarían bajo un sistema de control, pues no las tienen. Otro componente importante de considerar dentro de esta visión del sistema de jerarquía, de la estratificación social que nos menciona Berger, es esto que él llama como los galardones principales de la posición social. Por una parte el poder, luego los privilegios y el prestigio, los cuales pues no es como que uno sea más importante que el otro, sino que, que conviven, por así decirlo, de una manera armoniosa. Es el ideal, es mantenerlos, ¿verdad? O sea, la estructura que mantiene el poder, pues también busca mantener los privilegios y por ende el prestigio. Y pues básicamente se conforman o se acomodan dentro de este sistema en los distintos sistemas de estratificación. Y ya pues para poderle dar un pase a otra manera de considerarlo y que también ahí lo analiza un poco más a profundidad Berger, es ya un poco más el sistema de clases, ¿no? Viéndolo más desde una posición general dentro de la sociedad y a partir de criterios económicos, de lo que vendría siendo la posición de clase y pues de las oportunidades de vida y pues el simbolismo que esto significa a través de la condición social. Berger nos habla sobre Max Weber y la posición de clase según las oportunidades de vida, justamente sobre esto que les estoy mencionando. A grandes rasgos, y creo que aquí ustedes pues pueden revisar en más detalle la lectura, pero a grandes rasgos es esta visión de cómo la posición de clase viene a determinar la educación, la atención médica, la expectativa de vida a través del salario, que ya vamos a conversar sobre eso, la alimentación y la vivienda. Todo esto como una serie de componentes que conforman lo que sería también en parte la situación social. ¿Por qué les puse ahí, les coloqué el tema de salario con respecto a la expectativa de vida? Porque básicamente acá, según una vez más la visión que nos presenta el autor y también conforme a lo que hemos ido conversando en unidades anteriores, el tema del dinero, el tema de la generación, el tema de las posibilidades económicas viene a determinar prácticamente que todo. Suena
pavoroso, pero es parte de las realidades de las estructuras, el sistema socioeconómico en el que nos mantenemos. Entonces, si usted tiene la posibilidad, por ejemplo, de pagar medicina privada, de pagar chequeos médicos, inclusive operaciones, inclusive hasta la cuestión de la salud mental, ¿no? De poder tener la posibilidad de pagar un profesional en el área de la salud mental. Es muy distinto, por ejemplo, de las personas que tienen que cotizan al Seguro Social acá en el país y que tienen que esperar 2, 3 años. Si bien es cierto, hubo una época un poco mejor, por así decirlo, y entrecomillado, en el que el tiempo de espera para poder ser evaluado o tener una cita médica, pues empezó a achicarse. Ahora, por un tema a nivel país, contexto mundial inclusive, como hay otras prioridades, entonces ahora de nuevo las listas se amplían, la cantidad de tiempo para poder esperar una consulta, para poder recibir un trasplante, para poder operarse de X o Y cosa, pues extienden muchísimo también el tema de la expectativa de vida, ¿no? Las personas que tienen la posibilidad de pagar, y esto que solo me estoy refiriendo al ámbito de la salud, hablemos del ámbito de la educación. Las personas que, por ejemplo, tienen la posibilidad de tener el acceso a idiomas o el acceso a una buena educación privada, porque hay todo tipo de educaciones privadas, pero una buena educación privada se encuentra 2, 3 peldaños un poquito más arriba de las personas que, pues, que no tienen la posibilidad de acceder más que únicamente al sistema público, que igual hay tanto en el sistema privado como público, ¿no? Hay educaciones de educaciones, eso depende del docente, del centro educativo, del compromiso que se tenga entre el centro educativo y la familia, y etcétera. Hay una serie ahí de consideraciones. Expectativa de vida, pues también estamos hablando del ámbito de la alimentación, ¿no? Si usted tiene la capacidad, por ejemplo, ahorita que eh, si puede comprar carne, si puede comprar más pescado, o si únicamente, por ejemplo, puede comprar menudencias, ¿verdad? Digamos, depende de la capacidad adquisitiva, depende del salario que usted tenga, depende del ingreso que usted tenga, si es que tiene un ingreso, la posibilidad también de alimentación que va a consumir, si puede comprar un arroz de mejor calidad, si puede comprar únicamente harinas, o si puede tener una dieta un poco más equilibrada y tener frutas, verduras, proteína, ya sea animal, vegetal o etcétera. Y también en la vivienda es muy diferente la calidad de vida que tiene una persona que tiene una vivienda propia o que tiene una vivienda alquilada, pero que está en buenas condiciones y que usted tiene la posibilidad económica de poder pagar mes a mes sin tener que sacrificar otros rubros de la economía familiar, o tiene que estar buscando, tiene que estar viendo cómo pagar, pues la angustia, la generación del estrés, pues todo esto que viene a determinar a fin de cuentas sobre un componente tan, tan vil, tan, tan sencillo, por así decirlo, como es el del dinero. Y pues precisamente, como ustedes lo pueden ver proyectado del lado derecho de la pantalla, cuando tenemos el tema de los oficios, de las profesiones que se escogen, no todas tienen un ingreso igual, ¿verdad? Pero ahí el ingreso más el oficio que se escoja, la profesión que se ejerza, pues también vienen a determinar las probabilidades que se van a tener en el transcurso de la vida. Y en este caso, pues ahí viene la parte del control, ahí viene la parte del castigo, ahí viene la parte del señalamiento, que para las personas que se desvíen, para los grupos que se desvíen, las probabilidades van a ser pocas. Y en el caso de que hayan grupos o personas que se logren desviar, pues los mecanismos de control social van a salir a relucir. Ahí ustedes lo revisarán con detalle, como hablan, por ejemplo, en estas organizaciones sociales, tales como es la casta, la raza y la clase. Y ahí también Berger utiliza un espacio para hablar de que no es únicamente un componente, sino cuando
hay varios al mismo tiempo, cuando hay una situación de clase, cuando hay una situación de raza, cuando hay una situación de casta, todos al mismo tiempo. Entonces, como hay ciertos componentes que también se complejizan por otras realidades, por otras situaciones coyunturales o contextuales que se desarrollen. Y luego, con respecto a esta lectura, yo sí procuré dejar el ejemplo que Berger intentó, o más bien se encargó de incorporar a lo largo de la lectura para poder tener una mayor visión. Lo que hice fue colocarlo de último para poderlo ahora sí analizar un poco mejor y ya ver después del análisis y de la plática que les pude realizar, más la lectura que ustedes han realizado y otros componentes que ya tenemos del bagaje de conocimiento que ya ustedes tienen a partir de las unidades anteriores. Esta visión no es como por achicopalarles para los que deseen en algún momento casarse o los que tengan novio, novia, novia, lo que sea. Pues que a fin de cuentas vienen a determinar ya otro tipo de instituciones, no instituciones como, como organizaciones, ¿verdad? De Lima, Celimbo, etcétera, sino ya de instituciones sociales que tengan como este peso más denso. Por ejemplo, nos hablaba del noviazgo y del matrimonio como rituales sociales, básicamente. Entonces, nos da toda como una explicación o nos da todo un recorrido de cómo las personas, aquellos que querían tener su pareja, los que querían y los que no, que fueron obligados, ¿verdad? A fin de cuentas, cualquiera de las dos opciones que ustedes elijan o sean, pues a fin de cuentas acá lo que nos dice es que ellos desean precisamente lo que la sociedad espera de ellos y que la mayoría de las veces el juego ya ha sido determinado mucho antes de que lleguemos a la escena. Lo que les decía al principio de esta discusión, no hay que pretender que llegue una persona particular y que diga es que usted va a ser A, B y C, sino de que ya toda la estructura está tan bien organizada, está tan bien acomodada que van a surgir esa necesidad, por ejemplo, no únicamente porque, ay, es que ya mis amigos le están dando un anillo, o es porque ya mis amigos ya se están casando, o porque ya se están comprometiendo, o porque ya fulanito, menganita tiene novio, tiene novia, tiene novio, lo que fuera, sino que poco a poco ese sistema va arrastrando, bueno, yo no quiero tener pareja y entonces digo no, a eso no me voy a dedicar, pero de repente en mi círculo social si van encontrando parejas, se van comprometiendo, se van casando y entonces ya por ejemplo, las personas con las cuales yo tenía la posibilidad de hacer algo el fin de semana, pues ya no tienen esa disponibilidad, o tal vez ni siquiera salir, mensajearnos, hablarnos, o tal vez los temas de conversación ya cambian, ya estamos hablando sobre problemas específicos sobre la pareja, o ya cuando vienen los chicos, los si van a tener hijos, digamos que ya hay todo un cambio que por más que la persona que se haya negado un inicio de no, yo no me voy a casar, no, yo no voy a tener novio, novia, no voy a tener pareja, igual va a ver su ritmo, su plan, por así decirlo, tergiversado, afectado, más bien en la palabra que ando buscando, impactada, porque aunque usted decidió o procuró decidir tomar una decisión sobre mantenerse de alguna forma u otra, el ambiente inevitablemente va a repercutir. Y no únicamente porque llegue a la cena familiar le pregunten que si ya tiene novio, que para cuándo se casa, o si cuando ya tienen pareja le dice que para cuándo los hijos, y ahí van subiendo de cada vez más de nivel con respecto al compromiso o las cosas que le están solicitando, sino que inevitablemente siempre va a haber un control. Inclusive por ahí mencionaba el autor, ¿no?
hasta los floristas ya están preparados, el catering ya está preparado, o sea, toda esta dinámica de bombardeo, de ya tiene cierta edad, de si usted no está en pareja, entonces no va a poder vivir solo, porque los préstamos básicamente son tan elevados que únicamente teniendo una pareja o una persona que pueda también pagar la mitad de un préstamo, usted va a poder vivir en una casa propia, si no, olvídelo. Inclusive el tema de los alquileres son tan altos que solo no va a poder. En fin, hay una serie de consideraciones que por más que uno trate de resistirse, el ambiente ya, como quien dice, está preparado para que o ceda o, como nos decían, si usted no cedió, ok, de aquí usted tiene ya los mecanismos de como de o se endereza o lo asume. Básicamente esa es un poco la manera como nos ejemplifica Berger con esta temática sobre el noviazgo, el matrimonio, como uno de los tantos ejemplos que el autor nos ofreció a lo largo de la lectura. En esta segunda parte, ya dejando ahí descansar un poco la cabeza con todo esto que nos mencionaba Martín Baró, pero que nos permitió ser una plataforma ahora sí para incorporar un poquito las consideraciones que nos realiza Ignacio Martín Baró sobre el poder social. Y recordemos, por una parte, Berger nos hablaba sobre una sociedad estadounidense, ahora Martín Baró nos habla sobre una sociedad salvadoreña. Hay unas cosas que tomar en consideración, igual vamos a ver bien, vamos a ir viendo puntos de entronque, ¿verdad? Formas de ver, posiciones que se pueden ir orientando hacia la misma temática, ¿no? Que es esta de mecanismos, de formas de control y de poder. Como les mencionaba también un poco, algunas que son más evidentes, otras más sutiles, y eso es un poquito lo que a continuación vamos a conversar. De acuerdo, pasamos de hablar de una sociedad que tenía básicamente, o que yo creo que inclusive todavía tiene básicamente cualquier cantidad de posibilidades, ¿verdad? De herramientas de instrumento que son los que los mantiene en la lista de los top 10 de los que toman las decisiones, y que son los que si mueven un dedo todos los demás tienen que acoplarse. Caso muy contrario se encuentra El Salvador, que como nos decía Martín Baroy, y recordemos lo que también yo les mencionaba, nos hablaban sobre una época en particular. No es que la cosa haya cambiado completamente, pero sí hay otros factores que tomar en consideración. Entonces Martín Baró nos mencionaba que El Salvador constituía para ese momento un sistema social dependiente, cosa que no ha cambiado, donde una minoría privilegiada impone sus intereses en la configuración de la sociedad, produciendo marginación de las grandes mayorías populares. Al respecto, Martín Baró nos habla específicamente sobre el tema del poder, no tanto del control social, que del control social nos hablaba Berger, pero que igual, como ya lo vimos, eran como parte de de estos tres megacomponentes, ¿verdad? Que nos decía Berger, que convivían unos con otros, que no es que el prestigio por un lado, el poder por otro, el control por otro, sino que ahí se mantienen, y de ahí la necesidad también de ver otras formas de ver, de comprender, de analizar esta temática en particular. Y Martín Baró lo hace a través de la realidad del poder, la naturaleza del poder y la acción del poder, que ahí viene ya propiamente lo que sería la dominación social. En el caso anterior, básicamente los ejemplos principales eran el oficio, la profesión, ¿verdad? La toma de decisión sobre el ejercicio profesional, y también sobre el noviazgo, el matrimonio. En el caso de Martín Baró, el ejemplo conductor que nos permite realizar una comprensión de las formas de poder, por una parte es el que se ejerce en el ámbito político, y por otra parte el que se ejerce en la vida cotidiana. Y para esto nos menciona, por ejemplo, las dinámicas y las formas en las que se ejerce el poder
entre padre e hijos, entre maestras, maestros y alumnos, y entre personas, entre patrones y personas trabajadoras. En este sentido, Martín Baró menciona que el poder permite a quien lo posee imponer su voluntad a los otros, pasando por encima de motivaciones personales y razones sociales. Eso nos lo ejemplificó también muy bien Berger, que por más que uno quiera y se le antoje, ¿verdad? Primero que nuestras preferencias ya vienen determinadas, por más que tengamos como este criterio de originalidad y que nadie nos dice qué pensar, qué sentir, pues bienvenidos a la realidad, así no es como funciona, no es tan sencillo. Ojalá fuera así, pero ya hay otros componentes ahí bastante importantes y fuertes. Y una cosa que también menciona Martín Baró es que no todo poder es violento. Hay diferentes formas de violencia y creo que es parte también de lo que vamos a conversar un poco, pero que en este caso no todo poder es violento, y en particular por los tipos de poder que se ejercen quizás en la vida cotidiana. Hay algunas cosas que se tienen que tomar en consideración. Por ejemplo, que el poder puede influir en el comportamiento de las personas y grupos de dos maneras: de una manera inmediata y de otra manera mediata. Entonces, eso va a determinar según las necesidades, según el tipo de decisiones que se estén desarrollando, las personas con las cuales se mantengan el vínculo en ese momento. Son cosas que se pueden expresar de una manera isofacta, ¿verdad? En el momento, ahí, ahora, hay que hacerlo. O también depende si puede ir de una manera un poco más progresiva y que luego poco a poco vaya saltando a la luz, ¿verdad? Esa influencia que hubo del poder sobre las decisiones o sobre los ritmos de vida, o sobre las dinámicas de comportamiento, o etcétera. ¿De qué manera se pueden desarrollar? Se puede ejercer este tipo de influencia. Se puede ejercer a través de maneras más sutiles, o de las que definitivamente se aceptan y se incorporan ya casi que en la forma de ser, ¿verdad? En la estructura, en lo más establecido, ya sea por maneras institucionales, ¿verdad? Que eso poco a poco también lo hemos visto, y también sobre un tema del poder oculto. Sobre el poder oculto, y se los voy a leer textualmente, Martín Baró nos dice que uno de los aspectos más importantes del poder, desde el punto de vista de la psicología social, es su tendencia a ocultarse, incluso a negarse como tal, es decir, como poder, y a presentarse como exigencia natural o razón social. Así aparecerá que los comportamientos son posibilitados y requeridos porque corresponden a las exigencias de la naturaleza humana o porque son considerados socialmente valiosos, y no porque responden a los intereses dominantes o porque sean convenientes a los objetivos de quienes se benefician del sistema social establecido. Al respecto, Martín Baró hace un ejercicio bastante interesante porque, a diferencia de Berger, él es mucho más puntual, casi que nos dice, vean, los elementos del poder son la forma en la que el poder se desarrolla y el momento de las consecuencias de ejercer el poder es tal cual. Entonces es una lectura muy concreta, y todavía podemos encontrarle esa funcionalidad, porque a veces, y eso ustedes mismos lo han discutido en clase, ¿verdad? Hay algunas lecturas que son más sencillas, son más comparables con la vida real, con la que conocemos, ¿verdad? Con la que vivimos, porque todas las lecturas no es que sean ficticias, pero hay otras pues que tienen estas posibilidades de ubicarnos más, de poder encontrar inclusive hasta un cierto sentido, sensación de identificación, porque o conocemos, o ya lo hemos visto, o tenemos alguna ligera idea, y esto nos permite tener una mayor comprensión. Entonces, al respecto de las características esenciales del poder, Martín Baró dice que al menos son tres. Por una parte,
se da en relaciones sociales, o sea, es un fenómeno social, o sea, no se da en otro círculo, ese es el ámbito de análisis. En segundo lugar, se basa en la posición de recursos. Aquí lo que interesa es el desequilibrio que se pueda generar, porque hay una parte que tiene más, ¿verdad? Hay un sujeto, un grupo que tiene más y hay otro que tiene menos. De ahí un poco también la cuestión de las jerarquías que Berger nos mencionaba un poco. Y en tercer lugar, que se produce un efecto en la misma relación social. O sea, hay un comportamiento, no es nada más como que el poder llega, se establece y punto, ¿no? O sea, hay cambios, hay modificaciones, hay cosas que uno nota, algunas se nota, si no lo nota uno, lo notan los demás, pero hay comportamientos que se modifican. Al respecto, Martín Baró también nos empieza a ofrecer, o nos empieza a dar algunos paradigmas teóricos que se incorporan desde diferentes visiones, pero que tienen como cierta ubicación o cierta esencia al respecto de lo que nos conversa. Entonces, algunos de los paradigmas teóricos sobre el poder que ahí nos discute un poco es el que tenga que ver sobre el paradigma jurídico, ¿verdad? Y el paradigma estratégico. Y este es el que él considera que se presta más para explorar el funcionamiento del mismo. Entonces, de ahí esta imagen de Mafalda, que vamos a ver varias, que por ahí nos dice en la imagen y que se ejemplifica muy bien esto que estamos conversando, que dice, nadie vale por lo que tiene, sino por lo que es. Entonces el otro piensa y dice, pero vamos, si el que no tiene ni siquiera es. Es una cuestión de tener, de adquirir, de poseer, básicamente. Casi que para ir cerrando el análisis de esta lectura, y del tema desde estos dos autores sobre el tema del poder y el control social. Recordemos que por una parte Berger nos hablaba de un control social que podía ser desde el más sutil hasta el más violento, ¿verdad? Y por otra parte tenemos a Martín Baró, que nos habla de que el poder no siempre es violento. De ahí devienen estas tres tipologías que ustedes ven reflejadas en pantalla. Por una parte, la tipología según recursos, que sus formas de influencia es a través del poder de la recompensa, del poder coercitivo, del poder legítimo, del poder referente y del poder de experto. Por otra parte, la tipología según efectos, que son y sus formas de influencia es a través de la sumisión, de la identificación y de la interiorización. Y por último, la tipología según relación, donde las formas de influencia es el poder coercitivo, el poder basado en la fuerza, el poder manipulativo, el poder de influencia, el poder basado en la autoridad. Y por acá tenemos otra caricatura de Mafalda, creo que es Susanita, la que ella está ejerciendo un tipo de poder. Creo que es la manera más visual, más casi que educativa de poder ver reflejado lo que nos dice Martín Baró, de que no todas las formas de poder corresponden a una violencia más tangible, más específica, más evidente, ¿verdad? Entonces los invito a que ustedes puedan identificar, sí creo que es Susanita, de Mafalda, de cuál es la manera, cuál es la influencia que ella está ejerciendo a través de qué tipo de poder. Igual hay que tomar en consideración que estas tipologías que se nos presentan en la lectura, no todas son 100% aplicables, ¿verdad? Perdón, no todas son 100% aplicables. Hay algunas que sí hay componentes que se pueden identificar, que se pueden acoplar al tipo de análisis, a la población que se está observando, etcétera. Pero sí haciendo esa salvedad, que si bien es cierto, son muy útiles, no es como que ya es una fórmula que vamos a aplicar y entonces ya se va a desarrollar. Una vez más, es necesario tener como ese ojo crítico de que hay cuestiones que se pueden, consideraciones que se pueden aplicar, pero otras que hay que ser mucho más cauto, ¿verdad? Para poderlas
entrelazar con el análisis que se está realizando. Y ya por último, sobre la acción del poder, ya el componente final que nos menciona Martín Baró como primero estaba la manera, como algunos de sus características, ¿verdad? ¿Cuáles eran algunas de las principales características que contiene el poder? Luego, ¿cuáles son sus formas de influencia? Y ahora sí, ¿de qué maneras que acciona? O sea, cuando acciona, ¿en qué determina? ¿Cuál es como el resultado del producto? El producto es la dominación social. Suena así como de película, de fin de mundo, ¿verdad? De que esto fue lo que pasó, pero es una manera de poder ejemplificar o de poder comprender un poco el, componente de importancia o de, ¿cómo decirlo? O de acaparamiento que podría tener el poder. Algunas cosas para ya ir cerrando, unos puntos de análisis, ¿verdad? Por una parte, el poder no es un dato abstracto, tiene una serie de detalles, de formas en las que se desarrollan, que pueden ser perfectamente medibles, ¿verdad? De ahí venían las tipologías que se podrían identificar. Por otra parte, el poder es activo, es operante, produce consecuencias históricas en las relaciones humanas y también que el producto central del poder es esto que les menciono, la dominación social, donde uno de los sujetos en la relación se impone al otro. Y para no fallarles, también les puse la caricatura, ¿verdad? Que ahí ejemplifica de una forma casi que tierna que por más que uno no quería realizar una acción, pues lo hizo. O sea, mamá a fin de cuentas fue la que ganó y aunque el chiquitillo no se quería bañar, ni modo, se iba a bañar. Y viene esta demostración más visual de ni modo, de lo que me tocó hacer. Y son algunos de los componentes que en algunas ocasiones tocan. En algunas ocasiones pues corresponde esa posición de ni modo, es lo que toca, ni modo, es lo que corresponde. Pero acá él sí está consciente, digamos, sí demuestra esa conciencia de me impuse en el que no quería y se me obligó y me adapto. Hay personas en las que sencillamente ya las dinámicas están tan naturalizadas que ni siquiera lo determinan, u otros que tienen esa resistencia que también es completamente válida. Entonces vienen como diferentes maneras de poder expresarse frente a como al producto último, ¿verdad? Al resultado del poderío.